Hola, muy buenas. Hoy nos toca ya hacer la última intervención en esta serie dedicada a la humanización de la sanidad a través de la historia, referida a la Edad Media, y yo les voy a hablar de la medicina y la terapéutica en la Europa occidental cristiana. Como muchos de ustedes saben, yo soy Francisco Javier Puerto. Soy un patrono, un viejo patrono de la Fundación, por mi edad, porque ya llevo más de 30 años en la Fundación de Ciencias de la Salud, donde empecé siendo un jovencísimo catedrático y ahora ya soy un catedrático emérito, es decir, jubilado, que sigue dando clases, pero al fin y al cabo ya jubilado. Estamos en el museo en donde hace más también de 30 años fui director y, como es lógico, pues me he reservado, no sé si es lógico o no, pero como me ha parecido oportuno, me he reservado para mí el escenario, la farmacia que más me ha gustado durante todos los años que lo he dirigido. Es esta farmacia que tengo a mis espaldas, una farmacia ilustrada del siglo XVIII, que es del Hospital Catedralicio de Astorga. ¿Cómo tienen ustedes una farmacia de un hospital catedralicio? Pues por la desamortización. A raíz de la desamortización se vendió esta farmacia y mi maestro, Guillermo Folljou, consiguió rescatarla antes de que saliera hacia los Estados Unidos de Norteamérica, o sea que hizo una labor doblemente encomiable. ¿Qué tiene de especial esta botica? Que es una botica hospitalaria y sobre todo la cajonería para los simples vegetales que, como seguramente podrán ustedes ver, son una serie de dibujos fundamentalmente zoológicos, muy sencillos, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hay dentro de las cajas, con los simples vegetales, pero que resultan muy hermosos y muy atractivos y muy sugerentes. Yo creo que hay otra farmacia más hermosa que esta, que es la farmacia el Hospital Catedralicio o de la Colegiata de Nájera, que está también por las mismas razones en la Real Academia de Farmacia de Cataluña, también a raíz de una amortización. Pero esta es una de las farmacias hermosísimas españolas y del resto del mundo. Con respecto a mi currículum o a mi presentación, pues como soy patrono, me tendría que haber presentado el director y no le hemos querido molestar. Pero si quieren conocerlo, aunque estoy seguro de que los que siguen la Fundación me conocen perfectamente, pues pueden entrar en la web de la Real Academia Nacional de Farmacia o en la Real Academia de Historia y ahí pues verán lo que he hecho durante los ya demasiados años que llevo dedicado a este trabajo, que por otra parte también es un tremendo placer y una gran afición. Y voy a entrar en el tema que hoy me ocupa, que es la medicina y la terapéutica en la Europa occidental cristiana. Pueden ustedes preguntarse qué tiene que ver la Edad Media con la humanización y qué tiene que ver lo que sucedió en la Edad Media con lo que sucede en la medicina en la actualidad. Entonces, como vamos a publicar también un libro con todas estas intervenciones, más que seguir el PowerPoint que he preparado, pues voy a intentar dar respuesta a alguna de estas preguntas. Como ha quedado, creo, suficientemente claro a lo largo de estas intervenciones, cuando
llegó la Edad Media, es decir, la Edad Media se considera el momento de la caída del Imperio Romano de Occidente. La Alta Edad Media llega desde el siglo V hasta el siglo IX y la Baja Edad Media prácticamente desde el siglo IX hasta el siglo X, hasta la caída de Constantinopla en el siglo XV, como ya nos dijo el profesor Ladero en su primera intervención, pues cuando se llega a la Edad Media, todo lo que es la ciencia antigua y la medicina antigua está perfectamente estructurado, y está perfectamente estructurado gracias a lo que se ha llamado el milagro griego. ¿Qué es esto del milagro griego? Pues los griegos consiguieron transformar lo que era un pensamiento empírico, mágico o religioso sobre la naturaleza y el ser humano en un pensamiento racional, por lo tanto, en un pensamiento científico. Todo lo que se sabía sobre la naturaleza lo dejó establecido Aristóteles y sus discípulos. Aristóteles dejó establecido, junto con Ptolomeo, cómo era el mundo, o cómo creía él que era el mundo, con la Tierra en su centro. También estudió a los animales y su discípulo Teofrasto las plantas. La aplicación de eso al ser humano lo hicieron Hipócrates y los hipocráticos y Galeno, es decir, entre el siglo IV a.C. y el siglo II después de Cristo. ¿Qué es lo fundamental que ellos hicieron? Decir que la enfermedad nunca es causa de los dioses, que es la primera enseñanza que tenemos que recordar ya ahora. Es decir, que la enfermedad no tiene una consideración moral, sino que hay que curarla. Punto. No tiene una consideración moral, cosa que también admite el cristianismo. El cristianismo se convierte en religión oficial ya antes de la caída del Imperio Romano, y como nos explicó también en su primera intervención el profesor Ladero, a partir de la concepción cristiana, como nos explica muy bien don Pedro Laín en Tralgo, a partir de esa concepción aparece el término de simpatía, de compasión, aparecen los hospitales y la sanidad se convierte en algo que se hace por caridad, y porque haciendo esa actividad sanitaria y esa ayuda a curarse o a bien morir, se cree que se está ayudando al mismo Cristo. Tenemos un panorama, por lo tanto, antes de la caída del Imperio Romano, desigual desde el punto de vista intelectual, magnífico, desde el punto de vista social, menos magnífico, porque el cristianismo todavía no se ha extendido. Y llega la caída del Imperio Romano, y todo eso se olvida, todo eso se rompe, todo eso desaparece. Y la Edad Media son 1000 años que se emplean en la recuperación de esos saberes. 1000 años recuperados, no perdidos, pero utilizados en esa recuperación. Como hemos visto a lo largo de estas intervenciones, la recuperación se hace de forma desigual. Hay 3 partes importantes en la Edad Media: la Europa occidental cristiana, que es de la que yo me voy a ocupar, o de la que yo me estoy ocupando, el mundo árabe islámico y el mundo bizantino. Del mundo bizantino no nos hemos ocupado porque la importancia de ese mundo fue hacer síntesis, que luego, síntesis del saber griego y helenístico, que luego fueron asimiladas. De la importancia del mundo árabe, pues ha quedado absolutamente clara. Los árabes adoptaron
tradujeron la ciencia griega y helenista en lugares diversos, en el caso de la medicina, en Edesa y Gundisabur, esencialmente, la tradujeron, la asimilaron y la desarrollaron. Y la desarrollaron sobre todo, en el ámbito farmacológico y terapéutico. Y lo que se hace en la Europa occidental cristiana es traducir ese saber arábigo en diversos lugares y asimilarlo. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Qué es lo que vamos a ver, aunque ya en parte se han visto? Pues por una parte la Escuela de Toledo, en España, por otra parte la Escuela de Salerno, en Italia, y después hay lugares intermedios, como son Chartres o la Universidad de París y la Universidad de Montpellier. Luego, durante la Baja Edad Media, ya empieza a aparecer un determinado pensamiento crítico que es lo que nos va a anunciar que va a aparecer el Renacimiento. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros en la actualidad? Pues que si no hubiese aparecido y se hubiera mantenido y recuperado a lo largo de la Edad Media ese pensamiento lógico que es pensamiento científico, no tendríamos en la actualidad la ciencia ni la tecnología que tenemos. Si todo hubiera sido pensamiento simbólico y pensamiento alegórico, no hubiésemos tenido la capacidad de curar que en la actualidad tenemos. Si no se hubiese asimilado suficientemente la ciencia y se hubiese relacionado con el cuerpo humano, cosa que es complejísima, si no se hubiera hecho eso, pues la realidad en la actualidad sería absolutamente distinta. ¿La ciencia es fundamental, pues, para la salud? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es muy complicado ver al cuerpo humano por la serie de razones que son obvias, con la misma objetividad que se ve al universo o a la naturaleza. Pero la ciencia, saben todos ustedes, también es importantísima para la guerra. Es decir, si nos dense cuenta que valió la caída del Imperio Romano para que desapareciera todo, se tardaran 1000 años. Hemos tenido un siglo XX que ha sido el siglo de la ciencia y el siglo de las horrorosas guerras. Y estamos empezando el siglo XXI y estamos en otra horrorosa guerra con un problema añadido, y es que hay armas que pueden suponer lo que Umberto Eco decía, el retorno a la Edad Media. Pueden suponer la desaparición absoluta de este nuevo helenismo en el que vivimos desde el punto de vista científico. En este momento estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de la pandemia gracias a la ciencia. Tenemos la duda, todavía no despejada, de si esa pandemia empezó por un escape no querido de un juego de guerra, y al salir de esa pandemia por medio de la ciencia, estamos entrando, como ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, en el segundo jinete del apocalipsis, que es la guerra. Por lo tanto, la historia siempre, si se conoce bien y se explica rectamente, suele ser y es maestra de la vida. En los aspectos científicos culturales durante la Edad Media tenemos dos concilios en el siglo VI que prohíben la ordenación sacerdotal de analfabetos. Todo lo que habían sido
las escuelas relacionadas con Roma, perviven algunas en el norte de África, pero en general desaparecen. Y el analfabetismo es impresionante. Los sacerdotes no pueden ser analfabetos porque deben de leer las Sagradas Escrituras y deben de leer la misa. Entonces aparecen en primer lugar las escuelas monacales o las escuelas abaciales, de las cuales de una manera literaria maravillosa nos escribió el añoradísimo y por segunda vez citado Umberto Eco, que hizo una novela preciosa, pero con una certeza historiográfica, histórica, verdaderamente sorprendente, porque él era catedrático y conocía especialmente bien la Edad Media. Estas escuelas monacales o escuelas presbiteriales pasaron después a escuelas catedralicias. Se hicieron en las catedrales y esas escuelas catedralicias ya acudieron también otra serie de gentes, nobles y burgueses, que querían aprender a leer, que querían aprender a contar, y empezó a hacerse un poco menos exclusivista el conocimiento. Y en la Alta Edad Media aparece una figura para nosotros importantísima, ya que siempre decimos que la ciencia española o la ciencia que se ha practicado en España es irrelevante, que es San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es un visigodo, obispo de Sevilla, que hace una enciclopedia medieval, las etimologías, en la que recoge todo lo que en aquel tiempo se conocía. Entonces recoge muchas cosas que son ciertas y recoge también muchísimas leyendas. Pero aparte de lo peregrino que es su método, pues esta es la recopilación de la ciencia que había durante la Edad Media. Yo suelo comentar, aunque es algo anecdótico, que San Isidoro fue el culpable de que los dragones ocuparan toda Europa, que es una cosa muy bonita, porque San Isidoro consideraba que la primera de las serpientes era el dragón y la segunda el basilisco. El dragón, pues que seguramente vivía en tierras cálidas. A San Isidoro y a sus etimologías tuvo una gran influencia sobre San Beda el Venerable, que también se inspiró mucho en Plinio, que fue otro gran crédulo, el amante del volcán, que diría Susan Sontag, Plinio, otro gran crédulo, pero un personaje maravilloso, que Álvaro Cunqueiro, pues seguro que amo muchísimo. Hubo unos centros de copia de manuscritos en territorios ingleses, en Winchester, en Canterbury y en York. Y uno de los discípulos de York fue Alcuino, que protagonizó desde el punto de vista cultural el primer renacimiento de la cultura helenística que se dio en Europa durante el reinado de Carlomagno entre los siglos VIII y IX. Carlomagno, además, defendió no solo el trivium y el quadrivium, sino como San Isidoro de Sevilla defendió también la séptima arte liberal, es decir, en la enseñanza de la medicina. En el reinado de Carlomagno hubo una serie de personajes que contribuyeron con Alcuino, entre los cuales pues están el Pedro de Pisa, Paulino de Aquilea, Clemente Scoto, Dungalo, pero tuvo un discípulo, Rábano Mauro, que escribió otro manuscrito de Universo, con lo cual digamos que la influencia
de las etimologías isidorianas fueron por toda la Europa occidental cristiana. Y como les digo, normalmente a mis alumnos, para entretener un poco el asunto, de esta manera los dragones poblaron Europa, poblaron España, poblaron Inglaterra, poblaron las zonas germánicas, y verán tanto en los cómics como en la realidad museística, como los caballeros, tanto ingleses como españoles, fundamentalmente del Reino de Aragón, pues en sus escudos llevan dragones, y el dragón está dominando San Jorge está dominando al dragón en muchas alegorías medievales, y Sivanagante, pues el dragón dorado, está encima de toda la ciudad. La medicina en el Imperio carolingio, pues teóricamente ya la consideraban como algo importante. En los Carmina Alcuini dicen, ya llegan a raudales los médicos a las salas de Hipócrates. Uno abre la vena, es decir, la sangría, que es una de las formas de quitar esos 4 humores de los que nos hablaba el otro día también una de las participantes en estas conferencias. El otro mezcla las hierbas en un cuenco. ¿Por qué las hierbas? Porque Galeno había hecho Hipócrates primero y Galeno después, una diferencia entre alimento y medicamento. Alimento es aquello que sirve para nutrir la naturaleza de uno. Medicamento, aquello que cambia la naturaleza. Y Galeno había dividido el mundo natural en 3. Para él el alimento era los animales, porque consideraba que su naturaleza era similar a la nuestra. De aquí pueden entender también por qué los nobles medievales y renacentistas, que tenían unos regímenes de sanidad marcados por sus médicos, sufrían de gota, porque comían demasiada carne. Había dicho que los medicamentos eran fundamentalmente plantas, por eso otro mezcla las hierbas en un cuenco, y que los venenos eran esencialmente los minerales, aunque no todos. Este mezcla bebidas, mientras aquel ofrece el elixir de la salud, y sin embargo vosotros médicos debéis agradecer todo a Cristo, que su bendición está en vuestras manos. Las exaltaciones religiosas se dan tanto en la Europa occidental cristiana como en Al-Ándalus y en el mundo islámico. Siempre se acaba con una advocación a Cristo. Les digo que la medicina en San Isidoro, ya se lo he dicho, aparece como filosofía segunda y también aparece como tal en Alfarabi. En el siglo X aparece el Renacimiento otoniano, es decir, no hay una continuidad en los conocimientos, y dentro de este Renacimiento otoniano aparece una figura interesantísima que es la monja Roswitha, la pitonisa, que es famosa porque tenía unas visiones que se creían que eran proféticas, pero que es también importante en la terapéutica. Escribió el De Natura Rerum, en donde está muy presente tanto la terapéutica de inmundicias, es decir, cosas asquerosas que se daban a los enfermos en recuerdo de aquella idea de que la enfermedad era algo que te poseía y por lo tanto había que hacer desagradable su estancia en tu cuerpo, pero también junto con Arnau de Vilanova, que es un médico aragonés de la Baja Edad Media, se encarga de preparar vinos medicinales. Dense cuenta ustedes la diferencia que hay en el mundo primitivo en que el enfermo es abandonado, a este mundo en la Edad Media en que el enfermo es recogido, se le da un vino que no sirve absolutamente para nada, pero una persona que seguramente tiene
carencias alimentarias grandes, pues es tratado con esmero, con cuidado, por este grupo de monjas, entre las cuales destaca Roswitha. Y se crean también las universidades para enseñar el trivium y el quadrivium. Se crean en el siglo XII, la de París, la de Bolonia y la de Oxford, y en el siglo XIII las demás importantes, entre las cuales están las españolas de Palencia, Valladolid y Salamanca, de las cuales solo ha desaparecido la de Palencia. Ahí tienen ustedes si van ustedes a la Universidad de Salamanca y ven la cátedra de Fray Luis, que es algo parecido a esto, ven cómo el catedrático, el maestro, recita en una especie de púlpito y los alumnos están sentados en unos bancos terribles que se conservan tanto en Salamanca como también en el Colegio de Medicina de San Carlos en Madrid, de una época muy distinta, pero que explican lo incómodas que eran las lecciones primeras. Ahí tienen la Universidad de París junto a la de Montpellier, fueron las dos universidades fundamentales para la medicina, la de Montpellier por influjo de la Escuela de Salerno, y la Universidad de Salamanca se ocupó también de la medicina, pero sus intereses científicos se refirieron en principio más a la astrología, la matemática, y dentro de ella, claro, está la medicina. Aparecieron los goliardos son los estudiantes, que pese a que tenían condición clerical, pues tomaron fama en toda Europa de gente alborotadora, de gente divertida, de gente peligrosa, que recorrían el país pues, cantando canciones e intentando divertirse. Y aparecen también, como se dijo, los hospitales generales, que no tienen nada que ver con lo que en la actualidad entendemos por un hospital. El hospital medieval es el lugar donde se va a bien morir, y la atención que se da siempre a los pobres y siempre por caridad es esencialmente espiritual. Se le ayuda a bien morir, y de paso, pues evidentemente hay curadores, hay médicos, hay sanadores, muchos de ellos clérigos, ya veremos a continuación, que intentan curar. ¿Dónde se transmite el saber? Por medio, en primer lugar, de la Escuela de Traductores de Toledo, de la que ya se ha hablado, y en ella tiene una importancia fundamental Raimundo de Sobetat, pero sobre todo Alfonso X el Sabio. ¿Qué importancia para la ciencia tiene la Escuela de Traductores de Toledo? Que se dedica esencialmente a traducciones científicas, desde Euclides a los árabes. Y en cuanto a los árabes, que es aquí, en Toledo, donde se traduce el Canon de Avicena, la más importante obra del arabismo islamizado. No se traduce en Salerno, pero sí en Toledo. Uno de los traductores de Toledo, Miguel Escoto, la hace relacionarse con la corte de Federico II en el reino de las dos Sicilias. Y este Federico II, personalmente o por medio de una persona de su corte, escribe ese libro que ven unas ilustraciones tan bellas, que es el arte de la cetrería, en donde ya en la Baja Edad Media se ven refutaciones a Aristóteles. Dice, bueno, lo que Aristóteles dice de las aves no es del todo cierto, no los debió de ver. Esto es un paso fundamental, el admitir, la corte de Federico II es una corte pre-renacentista, el admitir que los clásicos también se equivocaban,
que es una de las características luego esenciales del Renacimiento. La escuela de Salerno hace lo mismo, y en la escuela de Salerno tenemos en primer lugar a su figura fundamental, que es un obispo, otra vez el obispo Alfano, pero que escribió sobre Galeno. Tenemos a Trótula de Salerno o Trótula de Ruggiero, de la que se habló también el primer día, que unos dicen que es una comadrona, otros dicen que es la primera ginecóloga. Desde luego, junto con María, la mujer que inventó el baño, María, la primera mujer que aparece con luz propia en la historia de la sanidad. Escribe De mulieris passionibus in postpartum, los problemas de las mujeres antes y después del parto, por lo cual pues, pudo ser una comadrona, pero también una ginecóloga. La figura esencial es Constantino el Africano. Constantino el Africano es un padre lego que viajó por el mundo árabe durante 10 años, que tradujo del árabe al latín y que solo tuvo digamos, la vanidad de firmar los libros con su nombre y no con los de los autores árabes, con lo cual luego creó algunos problemas de autoría, pero con lo cual se consiguió ya tener un corpus importante para la enseñanza de la medicina. Lo que también el otro día se habló, los Articella, que son un grupo de textos de diversos autores. El primero tenía el Isagoge de Ioannitius, el Pronosticon de Hipócrates, el escrito sobre la orina de Teófilo y sobre el pulso de Filareto. Y luego se fueron añadiendo cosas y fueron los textos que sirvieron para la enseñanza de la medicina en Europa. No me voy a... se me está echando como siempre el tiempo encima y no me voy a detener más que en estas preciosas frases de la escuela de Salerno. Si te faltan médicos, sean tus médicos estas 3 cosas: mente alegre, descanso y dieta moderada, que se podría aplicar a cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia. La medicina monacal aparece en el siglo VI con San Benito, con las palabras de la regla benedictina que el otro día se dijeron aquí. ¿Qué se intentaba hacer? Pues que los monjes atendieran a todas las personas por igual, como si fueran Cristo. La evolución del sistema de asistencia monacal aparece en el plano de San Gal, que tienen ustedes a la derecha. En ese plano de San Gal, que no se llevó a la práctica, se ve que hay diferencias entre los legos y los religiosos, entre los pudientes, entre los ricos y los pobres, entre los que tienen enfermedades graves y entre los que no las tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que esa primitiva idea de San Benito había derivado a cosas que a la Iglesia no le gustaban. Y aparecen una serie de concilios que en el texto aparecen nombrados que prohíben el ejercicio médico a los religiosos por detentanda pecunia, no quieren que cobren, e impúdicos óculos, no quieren que vean cosas, porque los obispos son ginecólogos, hacen cualquier cosa como es normal, y se les prohíbe el ejercicio medicinal. ¿Pero qué hacen los clérigos? Dicen, evidentemente dejo de ejercer la medicina, pero sigo ejerciendo la farmacia, porque tienen en sus abadías, etcétera, una serie de estructuras muy bien preparadas para ejercerla. A la izquierda tienen un precioso dibujo en el que se ve unas monjas en el Hortulus. El huerto forma parte siempre
de las disposiciones, no solo alimenticias, sino también medicinales. Y en el plano de San Gall se ve que el armarium pigmentorum, el armario de los pigmentos, es decir, la botica, está al lado del domus medicorum, la casa de los médicos. El médico es al tiempo boticario, pero luego va a haber prohibido su ejercicio profesional. Características también de la actividad sanitaria de la Alta Edad Media, pues lo que ven ustedes, prácticas prácticamente supersticiosas. La imposición de mano de los reyes de Francia y de los reyes de Inglaterra para curar las escrófulas. La mentalidad ordálica que ven ustedes ahí en el Codex Manexi, es decir, las personas que creen que en un duelo se manifiesta lo que Dios quiere, que siempre dicen, pongo la mano en el fuego por tal, ponían la mano encima del fuego y creían que si tenían la razón, el fuego no los quemaría. La famosa manera de distinguir si una mujer era adúltera o no, pues se la llenaba de cadenas y se la tiraba en el agua. Si no era adúltera, Dios la sacaría, y si era adúltera se ahogaría. Todas eran adúlteras, evidentemente. Ese pensamiento irracional que se manifiesta también en las reliquias. La abundancia de reliquias que por una parte se lucen como lo importante que es una persona y la relación tan directa que tiene con Dios. Como me queda muy poco tiempo, pues vamos, que no quiero yo aburrirles a ustedes haciendo esto muy largo, diré que en la Baja Edad Media cambian bastante las cosas. Cambian en primer lugar gracias a San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Ya San Alberto Magno dice que en cuestiones de fe hay que seguir estrictamente las Escrituras, exactamente igual que decían los realistas, y no me voy a explicar, me voy a poner ahora a decir lo que son los realistas, pero que en cuestiones de naturaleza se puede seguir Aristóteles y en cierta manera también la propia observación. Profundiza todavía más en eso Santo Tomás de Aquino. Y aparecen una serie también de enciclopedias, que la enciclopedia de Vicente de Beauvais, otro discípulo de San Alberto, Tomás de Cantimpré, Bartolomeo Anglico, en donde se va recogiendo lo mismo que había sucedido en la Alta Edad Media, todo el conocimiento y también el conocimiento médico. El conocimiento médico ya con un aire absolutamente diferente. El primero que cambia, ya hace un cambio relativamente radical, es Roberto Grosseteste en Oxford, que cree que en el ámbito de la ciencia se puede también experimentar. Y su discípulo, Rogerio Bacon, que es este sí que es el primer gran mártir de la ciencia, un franciscano que escribió las obras que ven ahí, el Opus Maius, el Opus Minus, el Opus Tertium, que se dedicó al estudio de muchas cuestiones relacionadas con la luz, relacionadas con la visión, y que en cierta manera fue un visionario, mucho más visionario que Leonardo da Vinci durante el Renacimiento, que nos habló de la posibilidad de que hubiera máquinas para volar, que hubiera máquinas que circularan bajo tierra, etc. Fue un avanzado, fue un genio, un avanzado a su tiempo, y como todos los avanzados a su tiempo y los genios, después de una pequeña época en que tuvo
la protección papal, sus compañeros de orden le encarcelaron y murió en la cárcel. Murió... Hay una novela que se llama Opus Nigrum, que refleja muy bien la vida, es de Marguerite Yourcenar, y a veces la literatura es capaz de reflejar muy bien el ambiente y la vida de las personas. Esa novela es entre Rogerio Bacon y Paracelso, y es preciosa. Rogerio Bacon es uno de los precursores de lo que en el Renacimiento sería la ciencia moderna, y como casi todos los precursores, acabó mal. En España, en la Baja Edad Media, tenemos otro tipo de personaje también muy atractivo, que es Raimundo Lulio. Raimundo Lulio es todo lo contrario, es un místico. Es un místico que quiere llevar el conocimiento cristiano a todo el Islam, para lo cual hace una escuela de lenguas en Mallorca y que inventa un primer sistema de ciencia de la ciencia, un sistema que es terriblemente atractivo, pero atractivo desde el punto de vista filosófico o literario, y que tiene poco que ver, digamos, con la realidad aristotélica. El florentino Taddeo Alderotti empieza la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Pues los concilios, el intentar poner de acuerdo a las diversas autoridades griegas y esos textos emplearlos en la enseñanza de la sanidad. Y Arnaldo de Vilanova es un hombre, es un médico español, un médico aragonés, que como médico es una persona muy conservadora y, sin embargo, como ser humano es también otra especie de místico, otra persona que quería vivir y hacer cambiar la religión, y que escribió lo más importante desde mi punto de vista es El tesoro de los pobres, que es un régimen dado a los pobres para que ellos mismos pudiesen curarse. El más agudo de los escolásticos es Pietro Abano, y aparece ya en la Baja Edad Media anatomía, por primera vez. Recordemos todos aquí que la anatomía de Galeno era la anatomía del cerdo. Mondino da Luci empieza a hacer disecciones y siempre que tiene un error, o casi siempre, da la razón a Galeno, pero ya aparecen disecciones anatómicas que durante el Renacimiento van a dar lugar a la gran revolución de Vesalio. Aparece una cirugía, evidentemente una cirugía, pues dense cuenta que no hay ni anestesia, ni asepsia, entonces la cirugía es pues francamente complicada y compleja. Y por fin, en la Baja Edad Media, se separa la medicina y la farmacia, primero en el reino de las dos Sicilias y luego en toda Europa, excepto en el mundo anglosajón, dando lugar a la práctica que en la actualidad se sigue también por separado de estas dos profesiones médicas. Como creo que ya he pasado del tiempo recomendable para que ustedes puedan seguir con atención mis palabras, pues les agradezco su atención. Les recuerdo que de manera mucho más extensa y también ilustrada lo van a tener en un libro. Les recuerdo que es nuestra intención y nuestro interés el continuar hablando de la humanización, de la sanidad, estudiando puntos característicos de los diversos periodos históricos, y espero
que estas conferencias les sean de utilidad y también les sirvan de entretenimiento, y que los textos que publicamos pues puedan servir a sus intereses de aprendizaje o simplemente de información. Muchísimas gracias por su atención durante todos estos días. Gracias.